La suegra María preparó un espectáculo especial para su banquete de cumpleaños. Subió al escenario, señaló hacia mí con burla y dijo: «Los jóvenes deben esforzarse, venga, baila un baile en barra». Los ojos de todos los invitados se clavaron en mí. Al instante mi esposo Carlos bajó la cabeza en silencio. Mis nudillos, aferrando el tenedor y el cuchillo de plata, se pusieron blancos. El jamón ibérico en el plato de porcelana, cortado fino como papel, no pude tragarlo. Los candelabros de cristal del salón hacían que todo diera vueltas. En la pared colgaba un cuadro de una bailaora de flamenco, con su falda roja como fuego ardiente. La suegra María, con un vestido morado lleno de lentejuelas, estaba rodeada de gente brindando. Sus brazaletes dorados tintineaban en su muñeca. Hoy era su gran cumpleaños número 70. Había reservado todo el salón del hotel más famoso de Madrid. Mi esposo Carlos estaba sentado a mi lado, deslizando los dedos rápidamente por la pantalla de su móvil. Como si el bullicio a su alrededor no tuviera nada que ver con él. De repente, la guitarra dejó de sonar. María tomó el micrófono que le pasó un camarero. El cable dorado se enroscaba en su muñeca como una serpiente brillante. «Querida familia». Su voz resonó por todo el salón a través de los altavoces. Su acento español, con ese vibrante sonido de la AR, tenía una autoridad innegable. «Gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Hoy tengo una pequeña sorpresa para todos». Los aplausos surgieron como una ola. Vi a Carlos levantar la cabeza por fin, echando un vistazo indiferente hacia el escenario. En el segundo siguiente, la mirada de María atravesó a la multitud y se posó directamente en mí. «Lucía», sonrió y me hizo un gesto con la mano. Su vestido de lentejuelas brillaba tanto bajo la luz que me cegaba. «Ven, sube al escenario». Mi corazón se hundió de golpe. Los ojos de todos eran como agujas clavándose en mí. Instintivamente quise esconderme, pero Carlos me dio un leve empujón. «Mamá te está llamando, ve rápido». Su voz era suave, pero con un tono que no admitía negativas. Aferré la falda de mi vestido y me puse de pie. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol. Cada paso que daba sentía cientos de ojos siguiéndome, curiosos, burlones, escrutadores. María me tomó del brazo y me empujó al centro del escenario. El foco de luz me golpeó de repente, tan caliente que parecía derretirme. Entonces lo vi claro. En el fondo del escenario había un tubo plateado, envuelto en seda roja, como un tótem de humillación. Una chica joven debe tener energía. María rió alzando el micrófono. Su risa, amplificada por los altavoces, era particularmente estridente. «Lucía, baila algo para animar a todos. Como esas gitanas bailaoras, muéstranos tu garbo». La sala estalló en risas, algunos incluso silbaron. Sentí mi rostro arder, quemándome de vergüenza. Mis dedos apretaban la falda tan fuerte que las uñas casi se clavaban en la piel. Miré instintivamente a Carlos en el público, pero él tenía la cabeza baja. Jugaba con una fruta en su plato con el tenedor, fingiendo no ver nada. Yo no sé bailar. Mi voz era tan baja que en el bullicio del salón apenas se oyó, como el zumbido de un mosquito. María actuó como si no me hubiera oído y tiró de mi falda. «No seas tímida, todos somos familia. Mira este vestido que llevas, perfecto para bailar». «Carlos te lo compró, ¿verdad? No puedes desperdiciar una prenda tan bonita». Sus palabras eran como un cuchillo romo, cortando mi dignidad poco a poco. «Este vestido rojo, Carlos me lo compró ayer, diciendo que debía lucir guapa para darle prestigio a su madre». ¿Entonces él ya lo sabía? ¿Sabía que María planeaba humillarme aquí? «Mamá, de verdad, no sé». Intenté explicarme, pero María acercó el micrófono a mi boca. «Lucía, no arruines el ambiente. Vivimos en nuestra casa, comemos de nuestra mesa. ¿Qué tiene de malo bailar un poco? ¿O es que crees que nuestra familia no está a tu altura?» Su voz se volvió fría de repente. Cada palabra en español era como un punzón de hielo en mi corazón. Las risas del público se detuvieron. El ambiente se tornó incómodo y extraño. Algunos comenzaron a murmurar en un español que entendía perfectamente. «Qué desagradecida. María solo quiere ayudar.
¿Acaso nos desprecia? Sentí las lágrimas a punto de salir, pero mordí mis labios con fuerza para contenerlas. Miré a Carlos en el público, él levantó la cabeza por fin, pero solo frunció el ceño. Con los labios formó un «no hagas un escándalo». ¿No hacer un escándalo? ¿En sus ojos negarme a ser un objeto de entretenimiento es hacer un escándalo? María, al ver que no me movía, suavizó el tono para calmar el ambiente. Parece que nuestra Lucía está muy nerviosa. Venga, un aplauso para animarla. Ella comenzó a aplaudir, y los demás la siguieron con aplausos dispersos, más humillantes que las risas. Bajo el foco, me sentía como un payaso. La falda roja colgaba en mis piernas como sangre coagulada. La seda roja en el tubo del escenario ondeaba suavemente, como burlándose de mi humillación. De repente, noté en la muñeca de María, además de su brazalete dorado, una pulsera plateada. En ella colgaba un pequeño puerto USB. Esa pulsera, la había visto antes. Sí, la última vez que Carlos ayudó a María a ordenar su despacho, se le cayó al suelo. Cuando la recogió, parecía nervioso y me pidió que no le dijera nada a María. Ese descubrimiento fue como un relámpago, atravesando mis pensamientos caóticos. María seguía hablando algo por el micrófono, pero su voz en español se volvió borrosa en mis oídos. Miré a Carlos en el público, su mirada esquivaba la mía, incapaz de enfrentarme. ¿Acaso había algún secreto aquí? Al ver que no me movía, la sonrisa de María se desvaneció. Lucía, si de verdad no quieres bailar, no pasa nada. Hizo una pausa, su mirada recorrió la sala con un tono de amenaza apenas perceptible. Solo que, en el futuro, puede que no encajes tan bien en nuestras reuniones familiares. El salón quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban sobre mí. Había compasión, indiferencia y también regodeo. La mano que apretaba mi falda se soltó lentamente. Las lágrimas finalmente cayeron, resbalando por mis mejillas, dejando una mancha oscura en mi falda roja. Miré el rostro sonriente y falso de María, los ojos evasivos de Carlos, y lo entendí todo. Nunca me consideraron parte de la familia. En sus ojos, solo era un objeto para manipular, para entretener a otros. Este banquete de cumpleaños no era más que un plato de entrante, cuidadosamente preparado para divertir a todos. Y Carlos, mi esposo, lo sabía todo desde el principio, pero eligió callar. Incluso, ayudó a María a ponerme en este escenario de humillación. El foco seguía quemando. La seda roja en el tubo aún ondeaba. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas. Si querían que bailara, bailaría. Pero no para complacerlos, sino para ver cuán ridícula podía ser esta farsa. Levanté la cabeza, miré a María, y esbocé una sonrisa fría. Está bien. Mi voz resonó por el micrófono, clara y firme en español. Voy a bailar. A la mañana siguiente del banquete, desperté con el zumbido del lavavajillas. La ventana de la cocina estaba abierta, trayendo el aroma del pan tostado de la cafetería de abajo, y los gritos del vendedor de churros empujando su carrito. María estaba sentada en una silla tallada del comedor, hojeando una revista con cubierta dorada. La luz del sol, filtrada por las persianas, proyectaba sombras moteadas en su bata morada. Lucía. Ni siquiera levantó la vista, sus dedos recorriendo la revista. Ya te inscribí en clases de baile en el gimnasio, empiezas mañana a las 2 de la tarde. Mi mano se detuvo en el paño con el que secaba un vaso. Las gotas de agua resbalaron por el borde, dejando una mancha en la encimera de mármol. Mamá, por la tarde tengo que organizar las facturas de la casa y llevar las camisas de Carlos a la tintorería. ¿Eso no puede esperar? María levantó la vista por fin, sus gafas doradas reflejaban la luz, ocultando sus emociones. Te hago ir a clases de baile por tu bien, mírate. No tienes ni un poco de vitalidad femenina. A Carlos no le va a interesar alguien así. Sus palabras eran como una aguja fina, pinchando mi corazón. Apreté el vaso con fuerza. El frío del cristal se extendió por mis dedos hasta el fondo de mi alma. Pero no quiero aprender, intenté decir. Pero María dejó la revista y se inclinó hacia adelante. Su brazalete dorado golpeó la mesa con un sonido claro.
¿No quieres? Su tono era cortante. Lucía, no olvides que la casa en la que vives es nuestra. El dinero que Carlos te da cada mes es nuestro. ¿Y no estás dispuesta a aprender a bailar? ¿No es eso ser demasiado ingrata? Abrí la boca, pero no pude decir nada. Sí, vivo en su casa, como de su mesa parece que ni siquiera tengo derecho a decir no. En ese momento, Carlos bajó de la planta alta con un traje, su corbata torcida. Mamá, voy a llegar tarde al trabajo. Tomó un sándwich de la mesa, hablando con la boca llena. No notó la tensión entre María y yo. Carlos, dile algo a Lucía. María gritó tras él. Que vaya obediente al gimnasio mañana, ya hable con acento agudo con el entrenador, le enseñará los pasos básicos de flamenco. Carlos se detuvo, me miró con un dejo de impaciencia. Lucía, mamá solo quiere lo mejor para ti, ve y no hagas enfadar a mamá. Tomó su maletín, se dio la vuelta y salió, el portazo resonó en la casa vacía. Me quedé en el centro de la cocina, mirando la calle que empezaba a animarse afuera. De repente, me sentí muy sola. Esta Madrid en la que he vivido 3 años nunca me ha pertenecido de verdad. Al día siguiente por la tarde, estaba frente a la puerta de cristal del gimnasio, sosteniendo la ropa de baile que María me dio. Era una falda de danza roja sin espalda, tan corta que apenas cubría los muslos, fina como alas de cigarra. La entrenadora era una mujer española alta, con un traje de baile negro ajustado. Su cabello recogido dejaba ver su cuello elegante. Lucía, ¿verdad? Me tendió la mano, sus uñas pintadas de un rojo brillante. La señora María me dijo que te haga practicar más movimientos de cintura, dice que eres demasiado rígida. Apreté la falda con tanta fuerza que casi la arrugué. Yo, no estoy acostumbrada a usar ropa tan reveladora. ¿Reveladora? La entrenadora alzó una ceja, encendió el equipo de sonido. La música de guitarra flamenca llenó el estudio al instante. Lucía, para bailar hay que liberarse. Mira a las bailadoras gitanas, sus faldas son tan libres, sus cuerpos tan poderosos. Me vi obligada a ponerme la falda y me paré frente al espejo. La falda roja se pegaba a mi cuerpo, marcando cada curva. Instintivamente quise bajar el dobladillo, pero la entrenadora me detuvo. No te escondas. Su voz era firme. Tu cuerpo es para expresar el baile, no para ocultarlo. Puso sus manos en mi cintura y presionó con fuerza hacia abajo. Más flexible, ¿así? Imagina que estás en un escenario de flamenco, todos te están mirando. Apreté los dientes, dejando que manejara mi cuerpo. El dolor en mi cintura era constante, mi reflejo en el espejo parecía extraño y patético. Recordé el tubo plateado en la fiesta, la risa de María, la mirada esquiva de Carlos. Las lágrimas brotaron de repente, pero mordí mis labios para no dejarlas caer. Al volver a casa, puse la falda en la cesta de la ropa sucia. María salió del salón, me tocó la cintura y sonrió satisfecha. Vaya, parece que la entrenadora no se anduvo con rodeos, esa cintura está mucho más suave. En el sofá del salón, Carlos jugaba con su móvil. La luz de la pantalla iluminaba su rostro. No levantó la vista ni una vez. María se acercó a él, le dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Te dije que hacer que Lucía aprendiera a bailar valdría la pena. Cuando vengan invitados, que baile un poco. ¡Qué orgullo! Carlos sonrió de manera evasiva. Tienes razón, mamá. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si no estuviera hablando de su esposa, sino de un objeto para presumir. Entré a la cocina, abrí la nevera, y saqué una botella de sangría fría. El sabor agridulce se extendió por mi lengua, pero no pudo calmar la amargura en mi corazón. Me apoyé en la puerta de la nevera, mirando a la madre y al hijo riendo en el salón. De repente, me sentí como una extraña en una casa que no era mía. Unos días después, mientras lavaba los platos, María hablaba por teléfono con sus hermanas en el salón. Sus voces eran tan altas que sus palabras en español llegaban claras a mis oídos. No la has visto, Lucía ahora baila de maravilla. Su cintura es suave como el agua. En las próximas reuniones familiares, que baile para todos, mucho mejor que las bailaoras de los bares. La palabra bailaora me golpeó como un martillo en el corazón.
El plato que sostenía se me cayó al fregadero con un estruendo, salpicándome de agua. Carlos levantó la vista del sofá, frunciendo el ceño. ¿Cómo eres tan descuidada? Lo miré con los ojos enrojecidos. Carlos, ¿escuchaste lo que dijo mamá? ¿Me está llamando bailaora? Carlos dejó el móvil, se acercó a la puerta de la cocina e intentó abrazarme, pero lo esquivé. Lucía, mamá solo lo dijo de pasada, no te lo tomes tan a pecho, es mayor y a veces no mide sus palabras. ¿De pasada? Lo miré. Mi voz temblaba. Desde el banquete me obliga a aprender a bailar, a usar ropa provocativa, y ahora dice a otros que soy una bailaora. ¿Y tú solo me dices que no me lo tome a pecho? La cara de Carlos se endureció. Lucía, no estás siendo demasiado sensible. Mamá solo quiere lo mejor para la familia. ¿No puedes soportarlo un poco? ¿Soportarlo? Sonreí, las lágrimas finalmente cayeron. Ya he soportado demasiado, ¿cuánto más debo soportar? ¿Hasta convertirme en la bailaora que ustedes quieren? Carlos frunció el ceño, con un tono de impaciencia. Tengo trabajo que hacer. Cálmate tú sola. Se dio la vuelta, entró al despacho y cerró la puerta. En el momento en que la puerta se cerró, me deslicé por la pared de la cocina hasta el suelo. Afuera, el cielo se oscurecía. La luz de las farolas entraba por la ventana, proyectando sombras largas en el suelo. Miré la falda roja en la cesta de la ropa sucia, y de repente todo me pareció ridículo. En esta casa, mi cuerpo no me pertenecía, era una herramienta para que María presumiera. En los ojos de Carlos, solo era una decoración prescindible. Cuanto más bailaba, más tranquilos estaban ellos, como si eso probara que nunca dejaría esta casa, que siempre sería su marioneta. Me levanté del suelo y salí al balcón. La brisa nocturna trajo el aroma de los jazmines del jardín de abajo, acariciando mi rostro. En la plaza lejana, alguien bailaba flamenco, el sonido de la guitarra y las palmas llegaba débilmente, tan libre, tan apasionado. Toqué el móvil en mi bolsillo, la pantalla seguía en el mensaje de la entrenadora, recordándome la clase de mañana. Mis dedos dudaron mucho en la pantalla, pero finalmente guardé el móvil. Aguanta un poco más, me dije a mí misma. Tal vez María se canse pronto, tal vez Carlos se dé cuenta. Pero en el fondo sabía que esos tal vez eran solo mentiras para consolarme. Era como un pájaro enjaulado. Veía el cielo, pero no podía volar. Entonces noté en la esquina del balcón una caja de cartón que Carlos trajo ayer, con el logo de su empresa. Por la rendija de la caja asomaba una cadena plateada, idéntica a la pulsera con USB que llevaba María. Mi corazón dio un vuelco, instintivamente quise tomarla, pero la voz de María vino desde el salón. Lucía, ¿qué haces en el balcón? Entra, te conseguí una falda de baile nueva para que la uses mañana en clase. Retiré la mano, respiré hondo y entré al salón. María sostenía una falda aún más reveladora que la anterior, sonriendo mientras me hacía señas. Miré la falda, su sonrisa, y sentí que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. El fin de semana María invitó a su hermana y su familia a cenar. La mesa larga del comedor estaba cubierta con un mantel rojo oscuro, con cubiertos de plata y copas de cristal. El arroz con mariscos aún humeaba. Los camarones rojos y los guisantes verdes brillaban bajo la luz tenue. Ana, la hermana de María, con un vestido de flores, sostenía una copa de sangría y me saludó. Lucía, ¿dicen que estás aprendiendo flamenco? Cuéntanos, ¿cómo te va? Mi mano se detuvo a medio camino de tomar una copa. Mis dedos se enfriaron. Antes de que pudiera responder, María tomó la palabra. Claro que sí. Le conseguí clases, y el entrenador dice que está progresando rápido. Mientras hablaba, tomó una bolsa de papel del sofá y me la entregó. Hoy te compré ropa nueva, después de la cena te la pones y nos muestras un baile, a ver qué tal. Bajé la vista a la bolsa. A través del plástico transparente se veía una falda de baile negra. El escote era tan bajo que casi mostraba el pecho, con lentejuelas plateadas que brillaban cegadoramente. Mi corazón se apretó. Respirar se volvió difícil. Mamá, hoy no me siento bien. No es un buen día. ¿No te sientes bien? La sonrisa de María desapareció.
dejó caer la bolsa con fuerza en la mesa. La falda salió. Las lentejuelas esparcidas en el mantel rojo parecían cristales rotos en sangre. Lucía, ¿lo haces a propósito? Invité a Ana y su familia. Te pido que te pongas un vestido y bailes un poco. ¿Y no quieres? Ana intentó calmar las cosas. María, déjalo, si Lucía no se siente bien, no la fuerces, comamos tranquilos. ¿Cómo que déjalo? María golpeó la mesa, los cubiertos de plata saltaron, el caldo del arroz salpicó el mantel. Ana, tú no sabes cuánto dinero gasté en sus clases, en sus vestidos, y ella no aprecia nada. Come de nuestra casa, vive en nuestra casa. ¿Qué tiene de malo bailar un poco? ¿O tengo que suplicarle? Su voz crecía. Su grito en español resonaba en el comedor. Cada palabra era como un latigazo en mi piel. Apreté la copa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las gotas de agua resbalaron por mis dedos, manchando el mantel. No es que no esté agradecida. Mi voz temblaba, pero levanté la cabeza con valentía, mirando a María. No quiero usar esa ropa, no quiero bailar frente a todos, no soy una herramienta para entretener a otros. ¿Herramienta? María soltó una risa fría, se puso de pie y se acercó, su dedo casi tocando mi cara. Lucía, déjate de tonterías. Si no fuera porque Carlos se casó contigo, estarías en un cuartucho comiendo pan duro. Todo lo que tienes ahora es gracias a nuestra familia. ¿Y te atreves a hablar así? Mis lágrimas estaban a punto de caer, pero mordí mis labios con fuerza para contenerlas. Me giré hacia Carlos, sentado enfrente. Él seguía con la cabeza baja, jugando con el arroz en su plato. Carlos, lo miré, con una última chispa de esperanza. Di algo. Dile a mamá que no soy su herramienta, que soy tu esposa. Carlos detuvo su movimiento, levantó la vista, pero sus ojos esquivaron los míos. Lucía, mamá está enfadada, no discutas con ella, ponte el vestido y ya, no hagas que todos se sientan mal. ¿Sentirse mal? Sonreí, las lágrimas finalmente cayeron, mezclándose con el caldo del arroz en mi plato. ¿Solo les importa si ustedes están contentos? ¿Alguien ha pensado en cómo me siento yo? Desde el banquete, mamá me obliga a aprender a bailar, a usar ropa provocativa, me trata como a una bailaora frente a los demás. Y tú nunca has dicho una palabra en mi defensa. Arrojé los palillos con fuerza sobre la mesa. Rebotaron y cayeron al suelo. Carlos, te pregunto, ¿te casaste con una esposa o con una actriz gratis para tu madre? Mis palabras fueron como una bomba, explotando en el comedor. Ana y su esposo se quedaron atónitos, sin decir nada. El rostro de María se puso rojo, levantó la mano para golpearme. Maldita desagradecida. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Carlos? Cerré los ojos instintivamente, pero el golpe no llegó. Al abrir los ojos, vi a Carlos de pie, sujetando la mano de María. Mamá, no la golpees. María se soltó de su agarre, señalándome. Carlos, mírala, así nos trata. Nunca debiste casarte con ella, una extraña desagradecida. ¿Extraña? Miré a María, luego a Carlos, la última esperanza en mi corazón se desvaneció. Sí, soy una extraña. En esta casa siempre lo he sido. Me levanté, la silla chirrió contra el suelo. No bailaré, no me pondré ese vestido. Miré el rostro furioso de María, la expresión silenciosa de Carlos, y dije palabra por palabra. Si quieren una actriz gratis, un juguete para entretener, busquen a otra, yo no sigo. Me di la vuelta hacia la puerta. María gritó detrás de mí. Lucía, si te vas, no vuelvas nunca. Mis pasos se detuvieron un momento, pero no miré atrás. La luz del comedor seguía tenue. La melodía de asterisco. La cucaracha asterisco se había detenido en algún momento. Solo quedaban los gritos de María y los susurros de Ana intentando calmarla. Llegué al vestíbulo, tomé mi bolso, y al tocar la correa, mis dedos rozaron algo. Era la cadena plateada que vi en el balcón, la que saqué del cartón de Carlos y escondí en mi bolso. Mis dedos acariciaron la cadena, el frío del metal aclaró un poco mis pensamientos. Abrí la puerta, la brisa nocturna trajo un aire fresco que me despejó. Miré por última vez la casa donde viví 3 años. La luz del comedor se filtraba por la rendija de la puerta. Podía ver a María, aún discutiendo con Carlos. Y Carlos, con la cabeza baja,
En silencio, cerré la puerta suavemente, dejando atrás las peleas y la humillación. Me apoyé en la pared fría del pasillo. Las lágrimas cayeron de nuevo. Pero esta vez, además de la pena, había un toque de liberación. Finalmente entendí que no era solo María quien me humillaba, era toda la familia, pisoteándome juntos. Ya no dejaría que me manipularan. Saqué la cadena plateada de mi bolso y la miré bajo la luz del pasillo. Al final de la cadena, efectivamente, había un pequeño puerto USB. ¿Qué secreto guardaba esto? ¿Qué me estaban ocultando Carlos y María? Apreté la cadena en mi mano, decidida a descubrirlo, no solo por mí, sino para recuperar la dignidad que me habían robado. Me apoyé en la pared fría del pasillo, sosteniendo la cadena plateada con el USB. El frío del metal calmaba el ardor en mi corazón. La luz del pasillo se apagó de repente, la oscuridad me envolvió. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, proyectando un destello alargado en el suelo. Las palabras de María resonaban aún. Si te vas, no vuelvas nunca. Esa frase, como un cuchillo afilado, cortó mi última conexión con esa casa. Respiré hondo, empujé la puerta de incendios del pasillo y bajé las escaleras. El vecindario estaba tranquilo, solo algunas farolas iluminaban, alargando mi sombra. Al pasar por el jardín de abajo, olí el aroma de los jazmines. Igual que aquel día en el balcón, pero ahora con un toque de libertad. Me senté en un banco a la entrada del vecindario por mucho tiempo. Hasta que la pantalla de mi móvil se iluminó con un mensaje de Carlos. ¿Dónde estás? Mamá está muy enfadada, vuelve. Miré el mensaje. Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. Siempre decía mamá está enfadada, nunca preguntó, ¿estás bien? No respondí. Puse el móvil en silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí, hasta que oí el claxon de un taxi a lo lejos. Me levanté y lo llamé. El conductor, un español con bigote, me sonrió. Señorita, ¿a dónde? Me quedé en blanco, de repente no sabía a dónde ir. En Madrid no tenía familia, apenas amigos, todo mi tiempo lo había dedicado a Carlos y María. Solo conduzca, dije en voz baja. A un hotel cercano, por favor. El conductor me miró, no preguntó más, y arrancó. El coche recorría las calles de Madrid, los paisajes cambiaban fuera de la ventana. Al pasar por un bar de flamenco, oí el sonido de los taconeos, tan vivo, tan libre. Miré las luces de neón parpadeando en la entrada, recordando los días en que María me obligó a aprender a bailar. A la mañana siguiente, desperté en la habitación del hotel. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando sombras en la alfombra. Tomé mi móvil, vi que Carlos me había llamado más de 10 veces. También había un mensaje de María. Si sabes lo que te conviene, vuelve y discúlpate, o no regreses nunca. Miré el mensaje, respiré hondo y respondí. No voy a volver, necesitamos un tiempo separados para calmarnos. Al enviar el mensaje, sentí una calma inesperada. Recogí mis cosas, dejé el hotel, y comencé a buscar un piso de alquiler en Madrid. Tras un día entero, encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. No era grande, pero tenía un balcón orientado al sur, desde donde se veía una plaza lejana. Llevé mis maletas, me senté en el suelo vacío, mirando el sol por la ventana, y sentí una ligereza nueva. Por primera vez, tenía un espacio completamente mío. Esa tarde, Carlos apareció de repente en la puerta. Llevaba la camisa azul que le compré, el cabello algo desordenado, los ojos cansados. Lucía, ¿de verdad no vas a volver? Me apoyé en el marco de la puerta, mirándolo. Carlos, necesitamos un tiempo separados. Quiero pensar que salió mal entre nosotros. ¿Qué salió mal? Frunció el ceño. El problema es que eres demasiado caprichosa. Mamá solo te pidió que aprendieras a bailar. ¿Era para tanto? Sonreí. La última esperanza en mi corazón se desvaneció. ¿En tus ojos? ¿Todo mi dolor y humillación es solo un capricho? Carlos, nunca me has entendido, nunca te has puesto en mi lugar. Abrió la boca, quiso decir algo, pero se lo tragó. Tras un silencio dijo, mamá dijo que si no vuelves, no pises más nuestra casa. No quiero nada. Lo miré con firmeza.
Solo quiero vivir mi vida, no ser la actriz gratis de tu familia, no ser una herramienta. Su rostro se oscureció. Lucía, no te arrepientas. Se dio la vuelta, sus pasos resonaron en el pasillo. Cerré la puerta, me apoyé en ella, las lágrimas cayeron de nuevo. Pero esta vez, no había pena, solo liberación. Por la noche, María me llamó, su voz cargada de furia fría. Lucía, ¿de verdad no vas a volver? Si te vas, no esperes un céntimo de nuestra familia. Comes de nuestra mesa, vives en nuestra casa, ¿y ahora quieres volar porque te han crecido alas? Mamá, no quiero nada de ustedes. Mi voz era calma. Solo quiero vivir mi vida, ganaré mi propio dinero, no los molestaré más. ¿Ganar dinero? María soltó una risa fría. ¿Crees que puedes sobrevivir en Madrid sin nosotros? Sin nuestra familia, no eres nada. Te lo advierto, si te vas no vuelvas nunca. Respiré hondo. Entendido, adiós. Colgué, apagué el móvil y lo tiré en el sofá. Salí al balcón, mirando las luces de la plaza lejana. La brisa nocturna trajo el aroma de los jazmines, acariciando mi rostro. Recordé la cadena plateada en mi bolso, la saqué y la puse en mi mano. La luz de la luna brillaba en ella, reflejando un débil resplandor. De repente pensé que la empresa de Carlos estaba trabajando en un gran proyecto últimamente. Siempre llegaba tarde, a veces hablaba en secreto por teléfono en el despacho. ¿Y si este USB contenía secretos sobre ese proyecto? ¿O algo más que él y María me ocultaban? Apreté la cadena, decidida a descubrir la verdad. Al día siguiente, fui al supermercado a comprar cosas esenciales. Al volver, vi el coche de Carlos estacionado abajo. Lo ignoré y subí al edificio. En la entrada de la escalera, Carlos me llamó. Lucía, ¿de verdad no vas a volver? Mamá ya no está enfadada, vuelve, hagamos como si nada hubiera pasado. Lo miré. Carlos, hay cosas que, una vez que pasan, no se pueden deshacer. Ya decidí, me mudo, y quiero el divorcio. Carlos se quedó pasmado, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Qué? ¿Divorcio? Lucía, no hagas locuras, ¿cómo vamos a divorciarnos? No es una locura. Lo miré, firme. He soportado demasiado esta vida, no quiero seguir. Dio un paso adelante, quiso tomar mi mano, pero lo esquivé. Lucía, piénsalo bien, el divorcio no te beneficia, ¿cómo vas a vivir en Madrid sin mí? Encontraré la manera, no te preocupes. Me di la vuelta y subí las escaleras. Carlos gritó detrás de mí. Lucía, te arrepentirás. No miré atrás, seguí subiendo. En el apartamento cerré la puerta con llave, me apoyé en ella, las lágrimas cayeron. Pero esta vez, me dije que sería la última vez que lloraría por él. Desde hoy, viviría para mí. Recogí mis cosas, dejé las llaves al casero y salí del edificio con mi maleta. El coche de Carlos seguía abajo, él me miraba desde dentro, con una expresión complicada. No le hice caso, fui a la calle y llamé un taxi. Cuando el taxi arrancó, miré por última vez el edificio y el coche de Carlos. No había apego, solo liberación. Sabía que, desde ese momento, me había librado de esa casa que me hacía sufrir. Finalmente podía empezar mi propia vida. El taxi recorría las calles de Madrid. El sol entraba por la ventana, cálido y brillante. Miré el paisaje. Una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo apareció en mi rostro. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero lo enfrentaría, porque entendí que la verdadera libertad no te la dan los demás, la conquistas tú. Saqué la cadena plateada de mi bolso y la apreté en mi mano. No importaba qué secretos guardara, los descubriría. No solo por mí, sino para recuperar la dignidad que me habían robado. Creía que, si seguía adelante, encontraría mi propia felicidad. El taxi se detuvo frente a un edificio antiguo en el casco viejo de Madrid. Pagué, bajé con mi maleta y miré la fachada desgastada. Las sábanas de colores colgadas en los balcones ondeaban suavemente al viento, como banderas de libertad. Esta era mi nueva casa, una habitación de apenas 10 metros cuadrados pero completamente mía. Abrí la puerta, un leve olor a moho me recibió, pero el sol llenaba la habitación de luz cálida. Dejé la maleta en una esquina, salí al balcón, viendo a lo lejos la punta de la Puerta de Alcalá.
La cafetería de abajo estaba llena. Risas y charlas flotaban en el aire. Respiré hondo. El aroma a café y pan llenaba el aire, el olor de la libertad. Los días siguientes, estuve ocupada arreglando la habitación. Compré cortinas grises claras. Puse una alfombra beige. Pegué pósters de danza moderna en las paredes. Esa era la danza que amaba de joven. Pero tras casarme con Carlos, María dijo que no era auténtica, que no servía para dar prestigio a la familia. Poco a poco, la olvidé en el fondo de mi corazón. Por las noches, me sentaba en la alfombra, abría mi portátil y enviaba currículums. Alguna vez fui una graduada de una universidad prestigiosa. Hablaba español e inglés con fluidez. Sabía análisis de datos. Pero tras el matrimonio, María dijo que las mujeres no necesitan trabajar, solo cuidar bien al esposo. Carlos lo aceptó, y yo fui abandonando mi carrera. Los currículums se perdían en el vacío, miraba las luces de abajo desde la ventana, sintiendo una ola de incertidumbre. ¿De verdad, sin ellos, no era nada? Toqué la cadena plateada en mi bolso. El frío del metal me trajo claridad. No podía rendirme, debía demostrarles, y a mí misma, que podía vivir por mi cuenta. Al día siguiente, con currículums en mano, caminé por las calles de Madrid. El sol quemaba, mis mejillas ardían, los tacones me hacían ampollas, pero no paré. Al pasar por un estudio de danza, las figuras de los bailarines en la ventana de cristal me atraparon. Era danza moderna, libre, expansiva, no como el flamenco con su ansia de espectáculo, sino una danza para uno mismo. Me quedé mirando mucho tiempo, hasta que la profesora salió y me sonrió. Señorita, ¿te gusta la danza moderna? Era una francesa rubia de ojos azules, con una voz suave como la brisa primaveral. Asentí, mi voz algo ronca. Aprendí un poco antes, pero hace mucho que no bailo. No importa, abrió la puerta invitándome. Entra y prueba. La danza nunca llega tarde. Dudé un momento, pero entré. El estudio tenía un suelo oscuro, espejos grandes en las paredes, luz cálida entrando por el tragaluz. Me puse la ropa de entrenamiento negra que me prestó la profesora. Me miré al espejo. La imagen algo extraña de mí misma hizo que mis ojos se enrojecieran. La música comenzó, una suave melodía de piano. La profesora me guió a estirar los brazos, girar el cuerpo. Al principio, mis movimientos eran rígidos, como una máquina oxidada. Pero con la música, recuperé la sensación familiar, mi cuerpo se volvió ligero. Todas las penas y dudas se liberaron poco a poco con la danza. Terminé el baile empapada en sudor, pero nunca me había sentido tan ligera. Desde ese día, por las mañanas buscaba trabajo, por las tardes iba al estudio a bailar. Si mis talones se ampollaban, ponía tiritas y seguía. Si rechazaban mi currículum, lo revisaba y lo enviaba de nuevo. El estudio de danza se convirtió en mi refugio. Cada vez que bailaba, olvidaba mis problemas. Solo sentía mi cuerpo, mis emociones. Una semana después, recibí una notificación para una entrevista en una empresa de comercio exterior. El día de la entrevista, me puse mi mejor traje, un maquillaje ligero, respiré hondo frente a la puerta de la empresa y entré. El entrevistador me preguntó sobre mis planes profesionales, por qué tras años sin trabajar tras el matrimonio me atrevía a empezar de nuevo. Lo miré a los ojos, tranquila, porque sé que merezco una vida mejor, y tengo la capacidad de crearla. La entrevista fue un éxito, me contrataron, con un salario modesto, pero suficiente para el alquiler y los gastos. El día que recibí la oferta, bailé toda la noche en el estudio, la profesora y los compañeros aplaudieron. Miré mi reflejo sonriente y lloroso en el espejo, recuperando una confianza perdida hacía mucho. Al volver al apartamento, abrí la ventana, la brisa fresca de la noche de verano entró. Abajo, un guitarrista tocaba una balada suave y curativa. Saqué la cadena plateada y la puse en la mesa. La luna brillaba en ella con un leve resplandor. Recordé que cerca de la empresa había una tienda de reparación de ordenadores. Tal vez podrían abrir el USB. Durante el descanso del mediodía, llevé el USB a la tienda. El dueño, un español joven con gafas, lo conectó al ordenador. Frunció el ceño. Este USB está encriptado. Descifrarlo llevará unos días. Asentí. No hay problema.
puedo esperar. Los días siguientes, trabajaba puntualmente, bailaba después del trabajo, y los fines de semana visitaba museos y parques en Madrid. Fui al Museo del Prado, vi las pinturas de Goya, al Parque del Retiro, tomé el sol en el Palacio de Cristal. En el Mercado del Rastro, compré pequeños objetos curiosos. Poco a poco, descubrí que la vida sin Carlos y María era sorprendentemente maravillosa. Un día, mientras practicaba en el estudio, recibí un mensaje del dueño de la tienda. El USB estaba descifrado. Fui corriendo, el dueño me lo entregó. Hay algunos archivos, míralos. Parecen contratos y cuentas de una empresa. Mi corazón latía más rápido. En el apartamento, conecté el USB al portátil. Abrí la carpeta y lo que vi me dejó helada. Eran contratos y cuentas de la empresa de Carlos, con registros de cuentas falsas y transacciones ilegales. El gran proyecto reciente de su empresa se basaba en métodos turbios. Y la pulsera de María probablemente era para guardar estas pruebas. Miré los archivos, mis manos temblaban. Carlos y María habían estado haciendo cosas ilegales todo este tiempo. ¿Por eso me controlaban tanto? ¿Temían que descubriera este secreto? ¿El obligarme a bailar en el banquete, a aprender flamenco, era para distraerme y que no notara sus asuntos? Cerré el portátil, me recosté en la silla, con emociones encontradas. Rabia, decepción, pero también un alivio. Menos mal que los dejé, menos mal que descubrí esto. Saqué el USB y lo guardé cuidadosamente en una caja de joyas. Sabía que este USB podía ser la clave para contraatacar en el futuro. Los días pasaron, mi trabajo iba cada vez mejor, me llevaba bien con mis colegas. Mi baile mejoraba, la profesora decía que tenía talento, que podía probar en competiciones. Miré mi reflejo confiado y sereno en el espejo, tan diferente a la Lucía humillada en el banquete o en las reuniones familiares. Una noche, al volver del estudio, vi un coche familiar abajo, el de Carlos. Mi corazón se tensó, pero enderecé la espalda y me acerqué. Carlos bajó del coche, me miró con una expresión complicada. Lucía, ¿estás bien? Mamá te extraña, ¿puedes volver a verla? Lo miré, tranquila. Estoy bien, no necesito su preocupación, y no vuelvan a molestarme. Me di la vuelta, sin mirar atrás. Carlos gritó. Lucía, me equivoqué. Dame otra oportunidad, por favor. No me detuve, porque sabía que algunos errores no tienen vuelta atrás. En el apartamento, abrí la ventana, mirando las estrellas, con una sonrisa en los labios. Sabía que mi vida apenas comenzaba, que cosas maravillosas me esperaban. El USB, con sus secretos, lo guardaría bien, y en el momento justo, daría a Carlos y María una sorpresa inesperada. Tomé mi móvil, envié un mensaje a la profesora, preguntando si podía inscribirme en un concurso de danza moderna el próximo mes. Respondió rápido, claro, confío en que obtendrás un gran resultado. Miré la pantalla, llena de ilusión. Entendí que la verdadera belleza no es complacer a otros, sino arder por mí misma. El día del evento anual, el Centro de Convenciones de Madrid brillaba con luces. Los candelabros de cristal reflejaban un resplandor deslumbrante. El logo de la empresa de Carlos colgaba en las paredes. La alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el centro del escenario. En el camerino tras bambalinas, me miraba en el espejo. Llevaba un traje de danza moderna blanco, con lentejuelas plateadas que parecían estrellas bajo la luz. La profesora me arreglaba el cabello, sonriendo. Lucía, no te pongas nerviosa. Has practicado mucho. Vas a deslumbrar. Respiré hondo. Asentí, aunque mi corazón no estaba tan calmado como parecía. Sabía que Carlos y María estaban en el público. Nunca imaginarían que la invitada especial sería yo. Hace medio mes, el departamento administrativo de la empresa de Carlos contactó al estudio de danza. Querían una bailarina de danza moderna para el evento, y la profesora me recomendó de inmediato. Cuando supe que era el evento de la empresa de Carlos, dudé mucho, pero al final acepté. No era para causarles problemas, sino para que vieran quién soy ahora. Para que vieran que la persona que despreciaron puede brillar en un escenario. El próximo número, demos un fuerte aplauso a nuestra invitada especial de danza moderna, Lucía. La voz del presentador resonó, los aplausos estallaron. Respiré hondo, empujé la puerta trasera y caminé hacia el escenario.
El foco me iluminó, cálido y brillante. Levanté la cabeza, mi mirada recorrió el público, encontrando pronto a Carlos y María. Estaban en la primera fila, María con un vestido morado, una cadena dorada en el cuello, hablando con alguien mientras sostenía una copa. Carlos, con un traje impecable, jugaba con un vaso de papel, mirando el escenario con indiferencia. Cuando me vieron, sus rostros se congelaron. La copa de María se detuvo a medio camino, su boca ligeramente abierta, los ojos llenos de incredulidad. El vaso de papel de Carlos se deformó en su mano. El café goteó en sus pantalones, pero no lo notó. Los miré, una leve sonrisa en mis labios. La música comenzó, una melodía de piano suave pero firme, elegida por mí para reflejar mi cambio de ánimo este año. Cerré los ojos, respiré hondo, y al abrirlos, toda la tensión y el miedo se desvanecieron. Solo quedaban mi amor por la danza y la confianza en mí misma. Estiré los brazos, mi cuerpo giró suavemente con la música, la falda blanca trazaba arcos elegantes en el aire. Recordé el banquete de María, cuando me obligaron a bailar, era como una marioneta indefensa, llena de vergüenza y dolor. Ahora, en un escenario más grande, bailaba para mí, cada movimiento lleno de fuerza y libertad. Giré, salté, me estiré, mi cuerpo ligero como una pluma pero firme como una roca. Los aplausos del público se calmaron, todos me miraban con admiración y asombro. Vi a Carlos frunciendo el ceño, el rostro de María pasando de la sorpresa a la furia, sus puños apretados. La música alcanzó su clímax. Hice un giro difícil. La falda blanca se abrió como un loto de nieve. El público estalló en aplausos, algunos incluso silbaron. Miré a Carlos y María. Sus rostros eran lo más sombrío posible. María intentó levantarse, pero alguien la detuvo. La música terminó, concluí con una pose elegante, junté las manos, e hice una reverencia. Los aplausos llegaron como una marea, sin cesar. Me enderecé, mi mirada volvió a Carlos y María, sus ojos llenos de frustración y rabia, pero impotentes. Sonreí levemente y bajé del escenario. En el camerino, la profesora me abrazó emocionada. Lucía, estuviste increíble, ¿viste la reacción del público? Espectacular. Sonreí y asentí, mi corazón lleno de una satisfacción nunca antes sentida. El responsable del evento se acercó con un trofeo en la mano. Señora Lucía, su actuación fue maravillosa. Esto es un premio especial para usted, por favor acéptelo. Me dio un vale para una foto. Después del evento, nos gustaría que posara con los ejecutivos de la empresa, ¿es posible? Miré el vale, recordé las caras de Carlos y María, negué con la cabeza. Gracias por el reconocimiento, acepto el trofeo, pero la foto no es necesaria. Hice una pausa, mi voz clara y firme. Bailo solo para mí, no para el prestigio de nadie, ni para ningún tipo de compromiso. El responsable se quedó atónito, luego sonrió y asintió. Entiendo, respeto su decisión. Tomé el trofeo, me acerqué a la ventana del camerino, mirando el paisaje nocturno. La noche de Madrid era hermosa, las luces brillaban como un río de estrellas. Recordé hace un año, cuando arrastré mi maleta fuera de esa casa, pensando que mi vida sería oscura. Pero ahora, estaba en este escenario, ganando aplausos y respeto, encontrando mi propio camino. De repente, oí una discusión en la puerta del camerino, la voz de María. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué la invitaron a actuar? ¿Saben quién es? Su voz estaba llena de furia. Es una mujer desagradecida, la vergüenza de nuestra familia. La voz de Carlos también llegó. Mamá, baja la voz, es el evento de la empresa, no hagas un espectáculo. ¿Espectáculo? La voz de María se alzó más. Ella nos humilló en el escenario, ¿y tú te preocupas por el espectáculo? Carlos, eres demasiado débil, por eso nos pisotea así. Escuché su pelea, una sonrisa fría apareció en mis labios. ¿Humillarlos? Solo hice lo que amo, mostré mi valor. Los que los humillaron fueron su propia arrogancia y egoísmo, el desprecio y daño que me infligieron. Saqué el USB de mi bolso, lo apreté con fuerza. Las pruebas dentro podían arruinar la empresa de Carlos, pero no quería usarlo aún, quería darles una última oportunidad. Y quería que mi vida no estuviera más bajo su sombra.
Si seguían sin arrepentirse, si seguían molestándome, no me importaría hacerles pagar por lo que hicieron. Recogí mis cosas, me despedí de la profesora y salí del centro de convenciones. La brisa nocturna era fresca, aclarando mi mente. Miré atrás al centro, aún lleno de bullicio, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Caminé a la calle, llamé un taxi. Antes de subir, miré una última vez hacia el centro de convenciones, y en mi corazón dije: Carlos, María, gracias por el daño que me hicieron, me enseñaron a crecer, a encontrar mi verdadero yo. De ahora en adelante mi vida es mía, no volverán a controlarme. El taxi arrancó, alejándose del centro. Miré el paisaje nocturno retroceder, una sonrisa liberada en mi rostro. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de mi nueva vida. El camino por delante sería largo, pero creía que, si seguía siendo yo misma, viviendo para mí, encontraría una vida maravillosa. Y aquellos que me lastimaron quedarían atrás, desvaneciéndose en el río de mi vida. ¿Qué te parece esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia?